Amigos de la República Mexicana, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Fíjense que no es algo que me pase muy seguido, pero en este momento se me puso la piel chinita. De verdad me emocioné al revivir, al recordar parte de la gran trayectoria del profesor Enrique Meza, que indudablemente es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, y que esta noche aquí en Heraldo Deportes estamos verdaderamente orgullosos de recibir justamente al profesor Enrique Meza. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Profesor. Muy amable. No, al contrario, gracias por venir. Gracias a ti. Y pues bienvenido. Dice mi señora que me llenaste de elogios. Pues mire, muchas gracias. Me quedé corto, profesor. Por favor. Muy amable, muchísimas gracias. Por favor, si nos acompaña. Quiero de verdad, profesor, agradecerle que esté aquí, porque, bueno, nuestros amigos del teleauditorio deberán de enterarse que ha salido usted de una serie de operaciones y a pesar de eso, pues aquí está con nosotros, lo cual yo le agradezco. Porque no es fácil, ¿no? Está usted todavía tomando terapia para recuperarse de las múltiples operaciones que tuvo que hacerse. Sí, lo que pasa es que después de las operaciones me caí en un baño del hospital, me caí y ahí se me abrió la rodilla izquierda y lo peor de todo es que me cayó una infección, que eso ha traído como consecuencia que fueran 5 las operaciones en la izquierda, porque en la derecha fue solamente una y me quedó muy bien. Así que tampoco me puedo quejar porque esos dolores pues yo ya los conozco. No conozco la edad. Ahora estoy redescubriendo todo, pero todavía estoy bien, gracias a Dios, estoy fuerte, estoy sano, soy un tipo sano y en mi casa siempre me están cobijando mis hijos, mi querida esposa y ahora mis nietos, que tengo 6. Sí, bueno, pues profesor, a mí me llama mucho la atención la forma como la gente lo respeta, y digo, me llama la atención porque en un país de memoria flaca como es México, de pronto no se nos da mucho el reconocer a la gente que ha sabido escribir una página brillante en su vida o muchas páginas brillantes en su vida. Y yo cada vez que escucho hablar de Enrique Meza, solamente escucho realmente palabras de elogio, reconocimiento, profesor, porque además fue usted un hombre que supo hacer la transición de deportista a director técnico, que en algún momento me comentaba usted que pues fue parte de sus sueños de juventud, llegar a ser director técnico. Sí, mira, yo creo que, ¿sabes quién tuvo parte de la culpa de esto? El Gato Marín, mi gran amigo, porque estábamos, yo todavía era jugador, él ya estaba retirado, y se metió a estudiar en el centro de capacitación. Y en una de esas me vio y me dijo, oye, métete a estudiar. Le dije, no, yo en aquel tiempo tenía un camión de carga y cargaba cemento de la Cruz Sur para México. Y todavía estaba de jugador y me metí al centro de capacitación. Y ahí, pues no voy a decir que no me gustaba, sí me gustaba, pero me parecía que eran muchas responsabilidades y no estaba yo seguro si iba a poder o no. Al final de cuentas empecé en Cruz Azul y después dirigí jovencitos y después me dieron la oportunidad. Sí, que además vino en una situación, diríamos, curiosa del destino, profesor, porque Miguel Marín, el inolvidable Miguel Marín, pues era técnico del Cruz Azul y resulta que golpeó a un árbitro. Entonces se quedaban literalmente sin director técnico y estaba empezando la era de don Alfredo Álvarez, de Billy Álvarez, ¿no? Y deciden pues darle a usted la alternativa. Yo no sé, profesor, si en esos días se acostumbraba darle la oportunidad a la gente joven de hacerse cargo de responsabilidades como el Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Mira, lo que ocurrió fue que Miguel era el técnico y yo era su auxiliar. Fue en Puebla.
con un árbitro que se llama Chuy Mercado. Y yo creo que no le pega, porque además Miguel no le podía pegar a nadie, porque Miguel era un tipo que podía decir muchas cosas, pero yo creo que era incapaz de pegarle a nadie, no era un tipo violento. Pero ese día se dijeron cosas entre él y el árbitro, y se tocaron un poquito, y después Chuy Mercado se anduvo tocando todo el tiempo mientras dilató el partido, porque ahí mismo expulsó a Miguel. Y yo creo que fue un verdadero accidente, un accidente que le costó a él su salida también de Cruz Azul. Después a mí me dan la oportunidad, yo dirijo un tiempo hasta que se acabe el campeonato, pero después llega no estoy seguro si fue Héctor Pulido o Alberto Quintano. Yo fui su auxiliar de ellos también, pero no me acuerdo quién de ellos llegó por el Gato Marín. Pero fue verdaderamente un accidente que lo pagó muy caro. Sí, definitivamente. Y profesor, mire, en paz descanse Manuel Lapuente, que me encantaba también platicar con él, me decía que él se podía considerar un discípulo de Nacho Treyes, que lo que él aprendió de fútbol se lo aprendió a don Ignacio Treyes. Y usted también le tocó trabajar algunos años en la parte final de su carrera con don Nacho Treyes ahí en Cruz Azul, ¿no? Fíjate que yo tuve la fortuna de que me dirigieran los mejores técnicos de México, en la historia, porque estuve con don Raúl Cárdenas, estuve con don Nacho Treyes, fui auxiliar de Manolo Lapuente, fui jugador de don Arpa Fekete, fui jugador de Claudio Lozano. Jorge Maric. Él nunca dirigió, mientras yo estuve no dirigió Cruz Azul, pero él era auxiliar. Y era un tipo muy pintoresco, muy buena gente, y también trabajé con él porque era muy inteligente. Por esa razón, don Raúl Cárdenas se lo trajo a Cruz Azul. ¿Y usted considera, profesor, que quién influyó más en usted para construir su sistema de juego? Que usted finalmente construyó un sistema de juego que ya lo platicaremos, pero sus bases, profesor, ¿de quién considera usted que viene? ¿De don Raúl Cárdenas, de don Nacho Treyes o de todos ellos, no? Mira, yo creo que fue más de don Nacho que de don Raúl. Con don Nacho me tocó estar solamente 3 años, pero fueron muy provechosos porque él tenía una manera de expresarse y de decir las cosas que era muy peculiar. Decía, por ejemplo, no fue bueno ni malo, sino todo lo contrario. O sea, él siempre decía cosas así muy chistosas, pero era un gran técnico. Él, por ejemplo, llegaba al vestidor y decía, buenos días, oigan o no lo oigan, o sea, para que nadie se ofenda, porque a veces el jugador dice, no, es que a mí no me saludó. Exacto. El técnico, ¿por qué? Porque no juego. Y yo creo que eso es una mentira. Entonces, nadie está peleado con los mejores jugadores. Y los jugadores se creen muy buenos, a veces no son tanto, pero ellos les cuesta mucho trabajo empezar a reconocer. Mira, un día tuve un jugador que jugaba muy bien, pero ese día no anduvo nada bien y tuvo varias opciones de gol y no pudo, pero siempre se equivocó por tomar malas decisiones. Y resulta que lo saco yo a medio tiempo y ahí él viene y me reclamó. Y le dije, mira, no vamos a pelear, por favor, ya te saqué, vete a tu casa, ve el partido y mañana vienes y me dices, ¿qué te pareció? Yo creo que me dilaté mucho en sacarte. Bueno, se fue enojado, al otro día vino y me dijo, profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, puedes. Ya vino y me dijo, ¿sabe qué? Perdóneme, me equivoqué. Sí, tiene usted razón, no hice, una jugada buena no había hecho. Entonces, él sentía
porque ese es el sentir del jugador, que casi siempre se acierta. Ajá. Y no siempre acierta, no siempre acierta. Por eso la dinámica entre la inteligencia de un jugador y su organismo a veces tienen que ir juntos, porque a veces el jugador cree que está jugando muy bien y no está ejecutando bien, por ejemplo. Sí, no se da cuenta. ¿Sí? No se da cuenta. Oiga, profesor, y después de que se da la primera oportunidad en Cruz Azul, yo recuerdo hace algunos años que tuve la oportunidad de platicar con usted, me decía, me fui a gastar el dinero que no tenía, dice, y porque mi esposa literalmente es una santa, ¿no? Y se fue usted a aprender a todas partes del mundo, profesor, Sudamérica, Europa, a invertirle. Sí, fui muchas veces y siempre juntábamos un poco de dinero y me iba. Estuve en Argentina, estuve en Uruguay, estuve en Chile, estuve en Paraguay, donde tengo también muchos amigos. Estuve en Italia, en Francia, en Alemania, en España. Estuve en muchos lugares. Y bueno, yo no sé si al final de cuentas eso que invertí, lo recuperé. Ajá. Porque a veces no pasa nada. A veces vas y te haces allá algún tiempo tratando de ser mejor y no alcanza. Y a mí, pero sabes que yo soy un tipo muy afortunado. Soy una gente que casi siempre le va bien. Casi siempre. ¿Por qué digo esto? Porque sigo vivo, acabo de cumplir 78 años, tengo una familia muy bonita, una mujer fantástica, porque Dios me premió con ella. Sin haber hecho nada, Dios me premió con ella. Y ahora tengo 3 hijos, tengo 6 nietos y ya nada más me queda una hermana. Ni hablar de mis padres, pero mi mamá fue una santa. Y yo creo que hoy todavía, lo digo sin ninguna búsqueda de nada, sino que yo creo que mi mamá todavía me cuida. Yo soy el más chico de una familia de 6 hermanos y yo creo que todavía ella me cuida. Sí, no creo que haya sido un sacrificio tampoco para mis hijos y para mi esposa, porque teníamos un nivelito así más o menos, pero pudimos hacernos de la casa que yo no tenía. Yo soy de ahí, de la colonia del Reloj, donde está el Asturiano de México. Sí. Somos de familia modesta, muy modesta. Mis padres, mi papá era chofer de las ambulancias de la Cruz Verde y mi mamá era enfermera se llamaba Puesto Central de Socorros, estaba en Reviejedo y Victoria. En el centro de la ciudad. Sí. Entonces, he sido muy afortunado porque estoy enterito, creo que de mi cabeza todavía estoy bien, pero Dios ha sido muy bondadoso. Qué maravilla y felicidades, profesor, porque ¿se acuerda aquel famoso poema de Amado Nervo, ¿no? Cuando dice, vida nada me debes, vida estamos en paz. Sí. Y algo que yo, profesor, le he admirado toda la vida desde que tuve la oportunidad de platicar con usted la primera vez, es esa paz que transmite usted y esa conciencia de vivir la vida agradecido con Dios, porque yo lo he escuchado a usted mucho. Hay gente que puede creer o que no puede creer, pero usted es un hombre que siempre lo escucho agradecido con la vida, profesor. Fíjate que me pasaron cosas muy, muy, muy peculiares. En mi casa, mi mamá, desde que yo era niño, se acostumbraba de vez en cuando, a veces por un milagrito, o a veces por un deseo de que prometíamos algo, mi mamá, y nos íbamos caminando a la basílica, de ahí de la colonia del Reloj, a la basílica. Wow. Y me acostumbré mucho a eso. Y ahora ya no puedo, pero hay un tiempo donde me pasaron 2 cosas muy curiosas. En una de ellas estaba yo sin trabajo, ya tenía año y medio sin trabajo. Y había estado operado de una rodilla, entonces le dije a mi señora, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a la Virgen, pero me voy a ir caminando. Y ya tenía tiempo de no ir por las rodillas. Y me dijo, no vas a poder, Enrique, no vayas. No, sí, le digo, sí voy a ir.
Y me fui, ella me pasa a buscar a la basílica. Ok. Entonces, cuando yo salgo de la basílica, hice mis oraciones, lo de siempre, y salgo, apenas doy unos pasos hacia abajo hacia las escaleras, afuera de la basílica, y yo digo, ay, no le pedí a la Virgen. Y me regreso a ver a la Virgen y me acerco y le digo, Virgencita, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo. Ya, terminé, me fui, llegué a mi casa y me dice mi señora, Enrique, te acaba de hablar el doctor Sarur, que era muy amigo del señor dueño de Televisión Azteca. Ah, Salinas Pliego. No, de otro más joven. Ah, Moisés. Moisés Saba. Moisés Sabas. Entonces, llego a mi casa y me dice mi señora, oye, Enrique, te habló el doctor, porque era amigo de Moisés, en paz descanse. Te habló el doctor, dice que le marques. Entonces ya le marqué. Y me dijo, Enrique, te quiere ver Moisés. Y me voy a Televisión Azteca. Me voy a Televisión Azteca. Y salgo de ahí ya con un contrato para irme a Morelia. Morelia. Entonces pasó el tiempo y me quedo otra vez 1 año y medio sin trabajo. Y igual, pero ahora llegué y le dije a la Virgen, ayúdame. No tengo trabajo y tengo muchos deseos de trabajar. Y nada, que llego a mi casa y otra vez me hablan de León y me hablan de Pachuca. Y empiezo a trabajar nuevamente en Pachuca. Entonces, yo no me siento especial, pero creo que he querido hacer el bien. Uh-huh. He tratado de hacer el bien, porque yo a los jugadores los trato como a mí me gustaría que me trataran. Yo soy muy rebelde, yo cuando era chamaco era agresivo, era peleonero, era grosero. Pero después cuando tuve mis hijos, la vida me cambió, porque a veces la vida empieza cuando uno tiene un hijo, o cambia todo porque los hijos lo hacen a uno cambiar. Entonces, a partir de ahí, siempre he sido soy muy mocho, muy católico, hago mis promesas, hago mis rituales, hago mis oraciones todos los días. Y bueno, aquí estoy con 78 años y yo creo que sano. Y contando, como dijeron. Sí, sí. Oiga, profesor, hay también un capítulo que a mí me conmovió sobremanera, porque en aquel verano del 98, cuando revive, comentábamos al principio del programa, al gigante dormido, al Toluca, yo tuve la oportunidad de estar presente ahí en la oficina de don Nemesio 10, en la cervecería Modelo, cuando le llevan usted, mi querido amigo Rafael Lebrija, le llevan el trofeo de campeón a don Nemesio, que a sus casi 100 años, me impresionó que un hombre de la fuerza de don Nemesio 10 se le escaparan unas lágrimas de emoción porque usted había revivido al Toluca, profesor. Fíjate que yo tuve la fortuna de salir 3 veces campeón en Toluca y siempre me tocó don Nemesio. Ya con don Valentín, las veces que estuve, nunca pude repetirlo. La última fue estando en el Hospital Español, el don Nemesio 10. Y y digo yo, a ver, ¿por qué Dios me puso en ese momento? ¿Por qué yo? Porque el Toluca era un equipo que estaba en el último lugar de la tabla general y me tocó a mí ir y que de ahí surgiera nuevamente aquel gran equipo que hoy se manifiesta tan bonito y que me haya dado a mí la oportunidad. Yo llegué, ese día que vino don Nemesio y su hijo, don Valentín. Yo acababa de arreglar mi contrato un día antes
y ellos fueron al entrenamiento cuando yo me presenté. Entonces ahí don Nemesio lo encontré y él me tomó del hombro y me dijo, Enrique, que la pelota ruede a favor del Toluca. Son palabras muy sabias de gente que sabe de fútbol, sin decir mucho, es lo que hay que hacer, que un equipo tiene que tener la pelota. Y a partir de ahí, yo creo que mi vida cambió. Dirigí varias veces a Cruz Azul, dirigí Toros Neza, que también fue algo muy bonito porque fue medio loco. Los pelos pintados. Sí, a mí no me tocaron las máscaras, ¿no? Sí. A mí no me tocaron las máscaras, pero me tocaron los pelos pintados. Me tocó un equipo que era fantástico porque atacaba muy bien y se defendía regular. Pero ese atacar bien nos dio para jugar, por ejemplo, la primera ronda con el Atlante, que el Atlante había sido superlíder. Y le metimos creo que 9 goles. Creo que le metimos 9 goles. Entonces, no con muy poco, porque era mucho, pero había que ordenarlos, había que ayudarlos a que crecieran. Ese equipo. Estaba Mohamed, sí. Herrera, Memo Vázquez. Estaba el Pony, Nildeson. De Melo, sí, Nildeson de Melo. Lusenhoff. Federico Lusenhoff también. Bueno. Germán Arangio, Pablito Larios, en paz descanse, Pedro Osorio, Era un equipazo. Sí, se me van un poquito los nombres, pero les tengo mucho cariño y tuve que aguantar muchas cosas porque era un equipo peculiar. ¿Sabes qué nos pasó en el último partido de Guadalajara? Con Chivas. Parecería que es una razón de una derrota, buscando razones para una derrota, y yo creo que no ese es el chiste. Ellos les pagaron una marca de zapato que no eran de las mejores en México, era una marca que se defendía, pero no era de las mejores. Les pagó a cada uno una cantidad de dinero para que estrenaran los zapatos y llegaron todos llenos de ampollas. Pero eso fue ya en la final. Ya en la final, entonces, yo no me di cuenta hasta que había muchos problemas de pequeñas lesiones que no te dejan jugar. Sí, y eso nos pasó con una marca de zapatos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos, no se vayan. Estamos aquí con el profesor Enrique Meza. Bueno, ya estamos de regreso, amigos de Heraldo Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando esta noche con el profesor Enrique Meza, una vida de verdad de leyenda. Y profesor, pues están los 3 títulos con el Toluca, están, pues sí, la final de Copa que pierde contra Cruz Azul, ¿no? Sí. La final contra Chivas, pero decía usted, gané 4 títulos, disputé otras 4 finales que no se pudo, pero viene la etapa de Pachuca, que me parece merece realmente ser contado como una historia aparte, porque llegó usted allá al cuadro de Pachuca y literalmente fue a la amistad con Chucho Martínez y al cómo te sientes cada semana, cómo te sientes, cómo vamos. Y empezó realmente difícil la misión allá en Pachuca. Pero fíjate que empezó más difícil porque ellos habían salido campeones contra el San Luis en un gol que había metido, creo que Aquivaldo, que todo el mundo pensaba que lo había metido Miguelito Calero, pero había sido Aquivaldo. Y yo andaba en Europa en un mundial y resulta que me llaman, me invitan a presentarme, a hablar con ellos, con la gente de Pachuca, que hoy por hoy son mis amigos. Y yo llego, acorto mi viaje, me regreso y me presento el primer día ya de entrenamiento y yo cometo un error garrafal porque yo no tenía por qué decirle a los jugadores lo que les dije, absolutamente, porque me presento con ellos y ellos venían de campeones y yo les digo,
ustedes son campeones, salieron campeones, pero no, ustedes no juegan bien. Y yo les voy a enseñar a jugar bien. Oh. Y sí, me salvé de milagro. Ellos al principio andaban con no muy risueños conmigo, o sea, me trataban, pero así con pincitas. No les gustó lo que les dije, pero tenían toda la razón, porque yo no tenía por qué haberme metido con el título que tan difícil había sido para que lo ganaran. Claro. Entonces, después empieza el campeonato y yo pierdo 6 partidos. Sí. Pierdo 6 partidos y Chucho Martínez siempre venía y me decía, oye, ¿cómo estás? Mi profe, ¿cómo estás? Digo, estoy bien. Dice, entonces, síguele. Así fue hasta llegar a México y le obtuvimos una victoria contra Pumas. Y de ahí nos empezamos a componer y ya después hicimos un gran equipo, porque yo creo que Pachuca jugaba muy bien. No puedo compararlo con el Toluca porque no sé cuál de los dos jugaba mejor, pero jugaban bien los dos. Jugaban bien los dos, entonces yo me equivoco cuando digo lo absurdo de esa ofensa que les hago a los jugadores, sí. Pero nunca me la guardaron, nunca pensaron en boicotearme. Eso yo no creo que exista, ¿eh? A veces el jugador anda jetoncito porque le dijiste algo que no le gustó, como decirle que no jugó bien. Claro. Porque ellos siempre creen que juegan bien y yo creo que no siempre lo hacen. Viene el reto de la Copa Sudamericana. En un fútbol diferente, con un arbitraje diferente, con condiciones diferentes. Y vamos, lleva usted al Pachuca de la mano, campeones de Liga, campeones de la CONCACAF, y finalmente a pelear contra los grandotes de Sudamérica, porque la Copa Sudamericana en ese momento sí valía, ¿no? Y valía mucho. Mira, yo creo que cuando yo llegué al Pachuca, ellos ya habían ganado la posibilidad de ir a la Sudamericana. Entonces a mí me tocó enfrentar a un equipo brasileño, a un equipo chileno, un equipo argentino y un colombiano. Y solamente perdimos un partido que fue contra los colombianos. Después ya no perdimos más, porque le ganamos a los brasileños, le ganamos empatamos con los chilenos y luego nos ganó 1-0 o empatamos a 1 con el Colo-Colo. Con el Colo-Colo. Sí, y terminan ganando allá en el Estadio Nacional. Sí, pero sabes que la situación es que el Pachuca jugaba muy bien. Mira tú, era Miguelito Calero. Luego estaba Aquivaldo, estaba Leobardo, estaba el Pollito Salazar, estaba Fabián, Gerardo Rodríguez, estaba Damián, estaba Chaco, estaba uno que era importantísimo, buenísimo jugador, Jaime Correa. Jaime Correa. Luego estaba el Cacho, estaba Damián Chitiba. A lo mejor ha sido el mejor Pachuca de la historia. Yo creo que sí, profesor. Jugaban muy bien. Y a los hechos nos remitimos, ¿no? Al final de cuentas. Jugaban muy bien. Oiga, profesor, y viene finalmente un salto tremendo. Manuel Apuente a punto de salir de la selección nacional y, claro, ¿de quién se hablaba? Pues de Enrique Meza. Sí. ¿No? De Enrique Meza, ¿por qué? Porque era el técnico triunfador, el que estaba haciendo equipos grandes, ya había hecho a Torres en su momento, a Toluca, a Pachuca. ¿Qué tan difícil, profesor, fue aceptar la decisión de ir a dirigir la selección nacional? Mira, te voy a decir algo que alguna vez ya comenté. Yo con Manolo, yo fui auxiliar de Manolo en Cruz Azul. Yo trabajé 1 año con Manolo. Después se fue Manolo. No, trabajé poquito porque lo cesaron muy pronto a Manolo. Ajá. Y después llegó Mario Velarde, en paz descanse, y yo me fui, al siguiente año me fui a Gallos Blancos, a Querétaro. Ajá.
Y ahí me tocó, ¿cómo te lo digo? A ver, me tocó trabajar con gente que era brillante. Por ejemplo, en lo de Pachuca y lo de Toluca. Creo que son de los mejores equipos que ha habido en la historia de México, porque jugaban muy bien. Ajá. Y no lo digo yo, lo dice las imágenes. Sí. Porque seguramente las imágenes marcan unas diferencias. Sí. Con Toros Neza también me tocó, con Cruz Azul llegó a jugar bien, pero siempre nos ocurrió algo. Perdimos una CONCACAF en el último minuto de un partido. En el último minuto, cuando habíamos tenido el gol nosotros y lo fallamos y ellos sacan la pelota, Pachuca saca la pelota y nos hacen el gol. Perdón, se me fue un poco la idea de lo que estaba yo queriendo decir. Digo, ¿hacia dónde iba o hacia qué tan complicado fue aceptar la selección nacional? Mira, es que Manolo te decía, habíamos trabajado juntos y había una estima importante. Y yo le hablé a Manolo. Yo le dije, Manolo, no dejes la selección. Ya estaban hablando conmigo. Uh-huh. Y yo, a lo mejor ese no dejes la selección, a lo mejor yo no me sentía tan capacitado como para poder dirigir la selección. Pero en una de esas comenté con alguien muy querido, mi esposa, y yo decía que no debía de agarrar la selección. Y ella me dijo, pero Enrique, ¿y si ya no te la ofrecen? Claro, y si no hay otra oportunidad. Sí, ¿no? Si ya no te la ofrecen, dije yo, sí, tienes razón. Y lo agarré, lo disfruté mucho, la sufrí mucho. Cuando yo llego aquí a México del aeropuerto veníamos de Honduras. De Honduras. Me querían sacar por otro lado, en camión, Ajá. Cuando llegó el avión. Y yo le dije a Toñito Manzanares, le dije, no. Me voy por ahí y quiero hacer una conferencia de prensa. Me dijo, no, es que la gente está muy enojada, profe. Yo también estoy enojado. Claro. Y fuimos a la conferencia y nos tocó muy lejos, quedamos muy lejos. Y fuimos, caminando y la gente me gritaba, los señores de los diablos. Uh-huh. Hacían ruido con sus diablitos y con sus desarmadores y me decían, ya vete, hijo de quién sabe qué. Y yo decía, bueno, tienes razón. Entonces fui a la conferencia de prensa y eso, hoy te repito, fue duro para mí, muy duro para mi familia, pero también me marcó porque muchos técnicos, y no es presunción, muchos técnicos de todo el mundo, cuando van a llegar después de una derrota como la nuestra, van a llegar a su país, se bajan en otro lado, o toman otro avión, o ya no regresan. Uh-huh. Y yo vine, y eso me dejó, ante la afición, me marcó. Claro. La gente como una persona íntegra, ¿no? Sí. O sea, aquí voy a responder. Sí, eso fue. Lo que yo quise hacer era solamente mucho por México, mucho por mis hijos, por mi esposa, de que, bueno, fui, no pude, pero di la cara. No, pero, profesor, algún día lo platicamos, ¿no? Que no se equivoca el que no se atreve. Y no falla pues, el que no enfrenta el reto. Si usted aceptó el reto, lo tomó, y bueno, pues es deporte, se puede ganar, se puede perder. Pero fíjese, yo sé que usted no necesita un abogado, ni yo lo soy, pero a mí sí me queda muy claro, profesor, que si Cuauhtémoc Blanco hubiera estado finalmente en la eliminatoria con usted, probablemente la historia no hubiera sido como la vivimos, ¿no? Porque hay hombres que gravitan en los equipos y a usted le tocó, tenía un porterazo que era Calero, que era de todas sus confianzas, ¿no? Aquivaldo, defensa que a prueba de balas. Si hubiera estado Cuauhtémoc, yo creo que la historia hubiera sido diferente, profesor. Fíjate que ahí el único partido
que yo dirigí a Cuauhtémoc fue en donde lo lesionaron. Y fíjate lo que son las cosas. Ya estábamos ganando por un buen marcador. Y yo, Rafa Chávez Carretero, mi amigo, era mi auxiliar. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a sacar a Cuauhtémoc. Porque él venía de no jugar en España. En España, sí. Jugaba muy poquito. Entonces, él empieza a hacer la papeleta y yo regreso la mirada y le digo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo otro poquito para que la gente le aplauda. Esa fue la decisión. Lo dejamos y viene la lesión. Yo no me la acabo, ¿eh? Todavía hoy me digo, ¿cómo? A ver. Era a lo mejor era una buena decisión hacerlo que jugara un poco más. Pero si lo saco 3 minutos antes, ¿cuál hubiera sido la diferencia? No, a él particularmente, ya algún día le pedí disculpas, porque mi tardanza trajo como consecuencia que él se lastimara. Y porque Cuauhtémoc es uno de los mejores jugadores que México ha dado. Y cuando él empezó ya medio recuperado, y jugó con la selección y ayudó mucho a nuestro país a ir al Mundial. Es un jugador al que yo le tengo mucho aprecio, y todavía hoy lamento con tristeza el que haya yo tomado la decisión de dejarlo 3 minutos más. Bueno, pero también él era el que estaba burlando de los jugadores de Trinidad, ¿no? Él era el que estaba pues, a su estilo, profesor. Sí. Oiga, profesor, y pues viene el Mundial, ¿no? Y yo sé que no hay forma de que usted se aleje del mundo del fútbol. Y ahora le preguntaría, han pasado muchos años desde que Javier dirigió a la selección nacional, en ese 2010. Nos fue como nos fue, ¿no? O sea, no estoy aquí para hacer un juicio de lo que ya pasó, pero ahora, profesor, que llega Javier y que se habla tanto de que si hay jugadores o no hay jugadores, yo lo que quisiera conocer, su punto de vista, es, ¿no había en este momento más opciones? ¿Era Javier o era Javier? ¿No había otro técnico mexicano desde su punto de vista que se hubiera podido hacer cargo de la selección mexicana? Mira, yo creo que sí, pero tratamos porque como mexicano, tratamos de sacarle mayor provecho a un tipo que ya dirigió 2 mundiales más. Ya va a ser su 3er mundial. Y hubo mucha gente de los medios que pedían a Javier antes de que llegara. Y una vez que llegó, ahora mucho se ha vuelto en contra. Y yo hablo con Javier con cierta frecuencia. Él me escucha, no lo aconsejo, pero es mi amigo. Él es mi amigo. Entonces, yo lo único que quiero es que a la selección mexicana y a nuestro país le vaya muy bien. Ahora, ¿qué hablo con Javier? Le digo, mira, me parece que se tienen que acercar un poco más. A veces jugamos demasiado rápido para el frente. Y en muchas de las ocasiones solamente se empieza a perder la pelota y vas a recuperarla y la pierdes inmediatamente porque quieres ir al gol. Y yo creo que habría que tener un poco más de pausas y que la pelota pasara más por el medio campo. Y que los delanteros, que son los que meten los goles normalmente, pues no vayan con tanta prisa hacia el gol, porque en mucho agarran a sus compañeros recorriendo el campo. Sí. Y a veces no es tan conveniente. Yo creo que ahora debemos estar en posibilidades de hacer un campeonato del mundo como el que todos queremos, por el tiempo que han trabajado, porque ahora van a tener los jugadores los van a tener libremente con ellos, y no quiero hacer comparaciones, pero por ejemplo, siempre hace falta Vega,
Siempre hace falta Alexis Vega, siempre hace falta que, por ejemplo, los centrales están muy bien, Sí. los laterales tienen que llegar y tirar un centro para que el centro delantero y el que llega de atrás sepan que la pelota va a llegar a esa zona. Cosa que a veces nos olvidamos porque recortan con mucha frecuencia. Y los jugadores que van de remolque hacia buscar el remate se meten en fuera de lugar. Esto yo lo he hablado con él. Y profesor, temas que también la gente se pregunta. De verdad, no podemos encontrar jugadores suficientes en México, y ¿es una equivocación o es una necedad de alguna manera ocupar jugadores naturalizados? O sea, ¿usted cómo lo ve? O sea, ¿realmente necesitamos eso o necesitamos trabajar de otra manera para que haya elementos suficientes? Mira, hasta creo que España igual ha tenido naturalizados, ¿verdad? Sí, Alemania. Sí. Todos. Y yo cuando me tocó a mí estar en la selección, yo no llevé ningún naturalizado porque creía que en México había suficientes jugadores para poderlo hacer. Ahora han ido, yo creo que uno de los mejores que ha ido como naturalizado ha sido Ciña. Él hizo una diferencia y creo que mucho los demás no han hecho tanta diferencia como lo hizo Antonio. Tú te acordarás, tú eres muy joven, el Charro Lara. Sí, el argentino. Sí, primer naturalizado. Ha habido muchos, pero me parece que el que más marcó una diferencia fue Antonio Naelson. Yo no estoy muy de acuerdo. Mira, cuando yo estaba en la selección, hice un comentario de estos. Y me mandó llamar la Cofepris, ¿puede ser? Sí, claro. Me mandó llamar para que dijera por qué tenía yo contra los jugadores extranjeros. Y no, yo no tenía nada, pero pensaba que en México había suficientes. Era todo el tema que yo a lo mejor me equivoqué. Ahora, yo lo único que recomendaría en este mundial es que tengamos mucho la pelota, que tratemos de que hagan muchas combinaciones, aunque que no vayan tan rápido al gol. Y la otra sería, para en el futuro, continuar trabajando mucho técnicamente. Mira, de las fuerzas, la técnica es la más fuerte. No hay táctica sin técnica. Si yo te doy una pelota de aquí a la cámara a 8 metros y te la doy a la cintura fuerte, va a ser muy diferente que si yo te la doy fuerte y en el piso. Mira, la pelota tiene que ir tan fuerte que pase en medio de dos rivales y tan suave para que mi compañero la recepcione. Que a veces eso no lo entendemos. Sí. En los grandes equipos, por esa razón, tú ves jugar a los ingleses, ves jugar a la Argentina, que también juegan muy bien, y te das cuenta que la pelota está en el piso. Sí. Es donde debe estar la pelota. No, y nosotros mucho nos equivocamos en no dosificar correctamente y tampoco que la pelota con mucha frecuencia va brincando. Entonces, si me la dan a la altura de la rodilla, lo más probable es que se me escape. Tengo que tener una técnica individual muy buena. Y yo sigo insistiendo, mira, los jugadores americanos, hablo de Estados Unidos, sí, casi siempre fueron mejores que nosotros en la cuestión velocidad. Y nosotros éramos mejor que ellos en la cuestión técnica. De acuerdo. Y ahora parece ser que se han igualado las condiciones. Ellos siguen siendo más rápidos que nosotros y técnicamente se nos han acercado muchísimo. Yo sostengo la teoría de que la técnica, de las fuerzas, la técnica es la más fuerte. Hay gente que no, hay gente que dice que no, pero yo necesito tener la pelota. ¿Cómo le haces para atacar a un rival? Tienes que tener el balón. Sí, hay muchas corrientes, ha habido gente que dice, lánzala allá
hasta el área grande contraria y allá va y recupérala. Sí, al balón dividido. Está muy complicado. en chino, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, profesor, ¿y a usted le tocó literalmente despertar, decíamos, despertó al gigante, al equipo, pero también despertó a la afición, despertó a la perra brava y Toluca auténticamente volvió a ser un infierno por la lealtad de su gente? Eso, profesor, ¿cómo lo podemos tropicalizar y ubicar a cómo será la gente con la selección nacional jugando en México? Por lo menos, suponemos, 4 partidos. 2 de la primera ronda, 1 de la segunda, si las cosas salen bien, y 1 de la tercera, ¿no? ¿Qué tanto puede pesar eso, profesor? Mira, el Toluca y la perra brava muy en especial, yo tengo una anécdota muy simpática. Digo, no muy simpática. Ya mi mamá no vivía. Ajá. Pero cuando yo me presento en Toluca el primer partido, ya ves que está como si fuera un dugout, ¿cómo se dice? Sí, sí, es el Del béisbol. el béisbol. Está abajo. Entonces en una de esas yo salí y la perra me mentó la madre. Mesa, ta, 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 ta. Y yo les hice así. Y ellos me dicen, como te enojaste, vuelves a... Yo otra vez. Fue la última vez que me insultaron. La última vez. Y hace poco fui a Toluca, y hay un comentario. Estábamos en una reunión de radio. Ajá. Y una persona me dice, profe, aquí está. ¿Quién? Pues el que le rayó la madre. y le digo yo al muchacho, le digo, a ver, ahorita. No, profe, se me zafó, me dijo. Se me escapó, profe, discúlpeme. Y yo digo esto porque en un momento dado dije yo, cuando me cuestionaron en el partido después del partido, pues dije, no, me hicieron acordar de mi mamá, ya no la tengo, y la vi, y me la hicieron recordar, y la verdad que estoy muy agradecido. Porque, fíjate, un día Miguel Herrera venía cruzando el campo, él dirigía al América, y yo dirigía al Toluca. Y venía cruzando el campo él. Y la gente lo empezó a insultar. Y él también. Entonces yo me acerco hacia él, camino hacia el medio campo, antes de que él llegara, y le digo, Miguel, no te insultes tú. No, pero mire, no les hagas No vale caso. la pena. Uno se insulta, Edgar. Uno mismo se insulta. ¿Por qué? Decía alguien, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Y yo no voy. O sea, sí, claro. ¿no? Pues, entonces, ¿cómo le hacemos para que eso se pueda llevar en un respeto? Claro. Porque además, ¿qué gano con hacer también lo mismo que ellos? Ellos vienen, pagan su boleto, a mí me pagan. Mira, a mí me pagan por dirigir. Al árbitro le pagan por pitar el partido. A los jugadores les pagan por jugar. Todo está a veces muy confuso. Ajá. Todos queremos hacer otra cosa, no lo que nos corresponde. ¿Y te acuerdas tú que Mike Tyson le mordió la oreja a uno? Sí, a Holyfield, claro. Bueno, entonces a él que le pagan por pelear, los jugadores tienen que jugar y quieren pelear. Con su entrenador, con sus compañeros, con el rival, con todo el mundo. Y al boxeador que le pagaban por pelear, le arranca un pedazo de oreja. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro. Pues, profesor Enrique Meza, no sabe cuánto le agradezco que haya aceptado la invitación para venir aquí al Heraldo. También quiero agradecerle, de verdad, profesor, todas las emociones que nos ha regalado, todos los buenos momentos que como aficionados al deporte nos ha obsequiado y de verdad decirle que es usted un ejemplo muy importante para todos los que estamos en este medio, periodistas, futbolistas, técnicos, toda la gente. Y yo le agradezco mucho, profesor, sobre todo que me haya tenido la deferencia en tantas ocasiones de permitirme platicar con usted. Edgar, tú eres un hombre muy respetuoso, nos conocemos de hace muchísimo tiempo.
yo te agradezco mucho todas estas cosas que me dices, pero un día échale una llamada a mi señora, porque ella me dice, no, 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 no. Afuera sí, pero aquí no, ella, siempre estamos vacilando con todo eso. No, 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 Enrique, acá no estás en tu equipo, no. Me dice cualquier cosa. Tenemos una buena relación, podríamos hasta ser muy amigos. Claro que sí. Estoy muy contento, Dios me premió con ella ahora vamos a cumplir, el año que entra en enero vamos a cumplir 50 años de casados. Pues muchas felicidades, profesor. Muchas gracias. Realmente muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Y gracias no, bueno, permítame. Me hiciste el día. No, al contrario, profesor. Usted nos ha hecho a nosotros y muchas gracias por venir y muchas gracias por todo. Amigos de la República Mexicana, muchas gracias por habernos acompañado con esta leyenda viviente del fútbol mexicano, el profesor Enrique Mesa. Gracias, Edgar. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.